Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo quería hablar un poco sobre la vida del gran escritor y poeta ruso Alexander Pushkin. Alexander Pushkin es considerado el padre de la literatura rusa moderna y supuso una gran influencia para todos los escritores, para todos los grandes escritores clásicos rusos del siglo XIX, tanto para Gogol, que era su contemporáneo, como para Dostoyevsky, para Chekhov, para Tolstoy, para Turgenev y por supuesto para las siguientes generaciones también. Pushkin tiene una vida muy interesante que parece la trama de una gran novela romántica. Su obra se enmarca normalmente en la corriente literaria y artística denominada romanticismo, que estuvo dominando en Europa a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entre algunas de las características del romanticismo está el amor, la amistad, la naturaleza, el vivir el momento, el disfrutar del momento. Y normalmente los héroes de las historias románticas tienen una vida muy trágica y un final bastante trágico también. Pushkin nace en 1799 en seno de una familia aristocrática militar. Su padre pertenece a una familia de militares. Su madre es nieta de un general que tenía raíces africanas, que era de Etiopía. Y de hecho Pushkin conservaba parte de estos rasgos africanos, tenía el pelo muy rizado, tenía los labios muy gruesos y la piel bastante oscura. Sus padres no se interesaban mucho por la educación de sus hijos y casi el más interesado en la educación en particular de Pushkin fue su tío, que era un reconocido poeta del momento y que además se movía en los círculos intelectuales de Moscú. Y fue su tío el que, además de enseñarle francés, luego insistió en que sus padres le inscribieran en un liceo de nueva apertura, recién abrió cuando Pushkin entró a estudiar allí, que estaba orientado, o la idea de abrir este liceo era formar a los hijos de la élite aristocrática para que estos después pudiesen entrar a formar parte en los altos cargos o bien del servicio militar o bien del servicio estatal. Pushkin entonces, cuando ingresa con 11 años en este liceo del que permanece 7 años sin poder salir. El liceo tenía una política muy estricta de visitas y de salidas, en el que los chicos que estudiaban allí no podían ni siquiera volver por vacaciones a sus casas, sino tenían que permanecer allí también en el liceo. Así que durante 7 años que estuvo estudiando allí, prácticamente no volvió a ver a su familia, su tío le visitaba muy esporádicamente. Pushkin conocía muy bien la lengua francesa, era un poco su primera educación, y también conocía la lengua y el folclore rusos a través de la niñera que le cuidaba cuando era pequeño y que le enseñó el ruso, le enseñó un montón de canciones en ruso y un montón de cuentos clásicos del folclore ruso también. Esto tendría una gran influencia en su obra artística. Pushkin empezó a escribir poemas a una edad muy temprana, ya recién entrado en el liceo, empezaba a escribir pequeños poemas satíricos, no satíricos, y ya nunca dejaría de escribir a lo largo de toda su vida. Mientras estaba en el liceo, al poco de entrar, de hecho, en 1812, se produce el gran intento de invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia. Cuando llega a Moscú se encuentra con que la ciudad está vacía, todo el mundo se ha marchado, tanto los militares como los civiles, y las tropas napoleónicas terminan de destrozar la ciudad y hay un montón de incendios y saqueos y demás. Bueno, como sabéis, este intento de invasión termina en desastre porque las tropas de Napoleón se quedan sin medios, sin comida, sin víveres, y tienen que empezar a retroceder, pero por el camino les pilla el invierno, al cual ya no consiguen resistir y sobrevivir.
Este hecho, esta, digamos, victoria militar de Rusia sobre las tropas de Napoleón, activa un sentimiento nacionalista dentro de la política y de la sociedad rusa, que por otro lado está pasando por un periodo de grave crisis. El gran sustento de la economía del Imperio ruso en aquel momento es la agricultura, y la agricultura se sustenta a base del régimen de siervos que estaban en un régimen de esclavitud. Eran todos los campesinos que trabajaban la tierra, pero a los que no les pertenecía nada. Estaban, digamos, a cargo de los terratenientes. Y todo este sistema económico se estaba descomponiendo, y tanto los terratenientes como los campesinos como los pequeños propietarios estaban empezando a arruinarse, y todo el mundo estaba empezando a pasar muchos problemas económicos y sociales. En este contexto en el que además en Europa y los jóvenes nobles militares que habían participado en la campaña contra Napoleón habían visto más de cerca estas olas de liberalismo en la política de muchos países europeos, estaban empezando a cuestionarse si esto también debería aplicarse en parte al Imperio ruso. Y empezaron a crear sociedades secretas con el propósito de organizarse e intentar principalmente abolir este régimen de servidumbre al que estaba sometido, según he visto en datos por ahí, un 80% de la población del Imperio ruso aproximadamente. Este régimen de servidumbre, que empieza a finales del siglo XV y que se va perfilando y encrudeciendo cada vez más, y que no es oficialmente abolido hasta 1861, y esta abolición del régimen de servidumbre y todo lo que conllevó después también es una de las principales preocupaciones de la literatura de escritores como Chejov, como Tolstoy, como Dostoyevsky, y también el propio Gogol, que era bastante contemporáneo de Pushkin. De hecho, eran amigos y frecuentaban los mismos círculos. Pero en esa época en la que Pushkin, digamos, acababa de salir del liceo, él se gradúa con 18 años, ya le dejan salir y tiene un cargo en el Servicio de Asuntos Exteriores del gobierno. Como todo este sentimiento revolucionario y con deseos más liberales estaba en la que estaba inmersa la sociedad rusa, por supuesto Pushkin también era reflejo, o hacía reflejo de todos estos problemas y preocupaciones en su obra. De hecho, escribió un poema al recién salido del liceo que se titulaba La aldea, que trataba sobre los problemas de estos campesinos, y también usualmente escribía pequeños versos satíricos relacionados con el zar Alejandro I y su séquito y su gobierno. Por otro lado, cuando salió del liceo llevaba una vida absolutamente de héroe romántico, iba a todas las fiestas, se enamoraba de todas las chicas, jugaba muchísimo a las cartas, apostaba, empezó a tener deudas de juego. Y sorprendentemente, mientras tanto, también le daba tiempo a escribir un montón. De hecho, en estos primeros años después del liceo terminó uno de sus grandes poemas épicos, que ya había empezado estando en el liceo, que es Ruslan y Ludmila. Ruslan y Ludmila está basada en un hecho histórico, o inspirada en un personaje histórico, en el príncipe Vladimir de Rus, de finales del siglo X, principios del XI. Ludmila era su hija, que es secuestrada por un malvado mago y llevada lejos de las tierras de su padre, así que Ruslan, que es el joven valiente, tiene la misión de ir a rescatarla de las garras del mago. Como he dicho antes, Pushkin encarnaba todos los movimientos sociales y políticos que estaban en ebullición en aquella época, y pronto sus versos y sus poemas llegaron a ser vistos por el gobierno. Por supuesto, esto no gustó al zar, que quiso mandarle inmediatamente a Siberia o de interno en un convento para deshacerse de él y alejarle del público.
Pushkin en aquella época ya era muy famoso, sus poemas se recitaban de memoria y todo el mundo le conocía. De hecho, le idolatraban los jóvenes que empezaban a vestir y a comportarse como él y hablaban de anécdotas sociales sobre su persona. Bueno, un club de fans en toda regla, a pesar de que aún no había Twitter ni Instagram. Así que, claro, el rey quería mandarle a un destierro absoluto en Siberia, pero como Pushkin ya conocía a muchas personas bastante influyentes, estos consiguieron que el zar rebajara un poquito su castigo y le mandó a una región del sur a estar a cargo de uno de los generales que era allí gobernador. Pushkin, bueno, pues muy a su pesar, hace las maletas y en 1823 se va a esta región del sur. Allí continúa su vida absolutamente rebelde hasta donde se le permite, porque tiene la movilidad restringida y su obra es objeto de una intensa censura. Sigue yendo a todas las fiestas, sigue viviendo apostando mucho, sigue enamorando a todas las chicas y llega un momento en el que le trasladan a Odessa y en Odessa más o menos al mismo tiempo nombran a un nuevo gobernador, que es un conde que va allí con su joven esposa. Pushkin y este conde desde el principio no se llevan nada bien. De hecho, este conde está siendo mucho más estricto y Pushkin está empezando a notar la presión de la censura y ya se le está haciendo insoportable, así que decide que va a huir de Rusia. De hecho, tiene un plan muy avanzado y en el último momento decide quedarse porque se ha enamorado de la mujer del conde que es gobernador de la región de Odessa. Parece ser que este amor además era correspondido por la chica, por la mujer. Por supuesto, el gobernador se entera, esto ya le enfurece indeciblemente y escribe urgentemente a San Petersburgo diciendo que tienen que llevarse a Pushkin de allí porque ya no le aguanta más. La siguiente parada en el destierro de Pushkin es que deciden enviarle a una hacienda que tiene su familia pues en un pueblo lejano de Moscú y de San Petersburgo. Allí se encuentra con que su padre pues está haciendo de vigilante y está escribiendo cartas a al equipo del rey, vigilando todos sus movimientos y vigilando todos sus escritos. Esto no dura mucho porque finalmente, después de unos meses malísimos, su familia decide volverse a Moscú y él se queda solo, solamente acompañado al parecer por una de las niñeras que le cuidaba de pequeño, allí en esa hacienda durante casi 2 años. Y este aislamiento y esta soledad, a pesar de que le pesan mucho, resultan ser muy productivos. Allí termina, por ejemplo, su tragedia Boris Godunov, que está basada también en un personaje de la historia de Rusia, pero esta obra es censurada y de hecho no se levanta la censura sobre esta obra hasta muchos años después de la muerte de Pushkin. Allí también continúa trabajando en su novela en verso que es Evgeny Onegin, que empieza en su destierro en la región de Odessa, pero que no termina hasta bastantes años después, como ahora os contaré. Así que él está en esta hacienda absolutamente solo, por un lado disfrutando de la naturaleza, disfrutando de salir a montar a caballo y disfrutando del paso de las estaciones, escribiendo mucho, y por otro lado sintiéndose encerrado, ¿no? Y aislado y enclaustrado ahí, lejos de toda la sociedad y de toda la fiesta, de todas sus amistades, de todas las mujeres. Y un día, al parecer, cuenta la historia que fue a verle una de sus enamoradas de San Petersburgo y que el acontecimiento le generó tal emoción que, a propósito y dedicado a esta mujer, escribió uno de sus poemas más conocidos, que no tiene título, es dedicado a... Y he encontrado una página que os dejaré por aquí en la descripción para que paséis a verla, que tiene 2 traducciones al español diferentes del poema, pero además tiene un audio con la lectura del poema en ruso.
Y una de las cosas que se dice de Pushkin, y bueno, y que él mismo decía de sí mismo, un poco de manera prepotente, es que era el Mozart ruso. Y es que una de las cosas que más importancia le daba en sus poemas era la sonoridad y el ritmo del lenguaje ruso, que en parte, en gran parte, había aprendido de las canciones tradicionales que le cantaba su niñera. Y os animo a que escuchéis este poema porque realmente creo que puede acercaros, dentro de que traducir poesía es prácticamente imposible, es una labor que no puede ser, pero yo creo que al menos escuchar el ritmo te acerca un poco, ¿no?, a cómo sonarían las cosas si pudiésemos entenderlas en el original. Yo sé un poquito de ruso, muy poquito, no lo suficiente como para leer poemas de Pushkin ni ninguna otra cosa y poder entenderla y disfrutarla, pero sí un poquito para ser capaz, bueno, de leer en el original, aunque no entienda todo. Y también yo creo que esta sonoridad y este ritmo que son tan particulares, ¿no?, de las lenguas eslavas en general y del ruso en particular. Además de inspiración en los poemas de Lord Byron, que fue uno de los primeros referentes literarios de Pushkin, encontró muchísima inspiración en las obras de Shakespeare. De hecho, la tragedia Boris Godunov está hecha según a la manera de Shakespeare. Él se dice que cuando leyó por primera vez a Shakespeare, que lo hizo en francés, traducido al francés porque él no sabía inglés, se puso a aprender inglés diciendo que solo quería aprender inglés para poder leer a Shakespeare, y a partir de ahí parece ser que estuvo coleccionando ediciones de las obras de Shakespeare en original, aunque no se sabe si realmente llegó a poder leerlas en original y disfrutarlas. Mientras está en este segundo destierro, digamos, en la hacienda esta lejana de sus padres, ocurre también un hecho político histórico muy relevante, y es que el zar Alejandro I muere en noviembre de 1825 sin dejar herederos y de forma repentina, con lo cual durante algunas semanas hay mucho revuelo político y mucha inestabilidad, mientras se decide que va a ser su hermano Nicolás el que va a tomar el trono. Como ya os conté antes, estaban estas sociedades secretas sobre todo integradas por jóvenes nobles que conocían los ideales liberales que se estaban imponiendo en Europa, y decidieron aprovechar estos días de incertidumbre política para intentar hacer su revolución. Fue un desastre absoluto porque ellos eran muy pocos y no sabían realmente lo que hacían, no había suficiente volumen de personas para realmente poder llevar una verdadera revolución a cabo, y ellos lo sabían, y aún así se arriesgaron y se apostaron en la plaza del Senado. Este intento de revuelta fue inmediatamente silenciado por el ejército del nuevo zar, que justo ese día era cuando estaba siendo coronado. Y bueno, después de una serie de investigaciones y de juicios, a muchos los mandaron a la horca, a otros muchos los mandaron a Siberia, y bueno, fue un gran desastre que además a Pushkin le afectó mucho porque muchos de estos jóvenes eran amigos suyos. Aunque él nunca participó directamente en estas sociedades, nunca participó directamente ni activamente en estas sociedades, bueno, pues eran sus amigos, ¿no? Y estos eventos le afectaron mucho. Por supuesto, él se enteró semanas después, bueno, pues porque él estaba lejos, ¿no?, del lugar donde estaban ocurriendo todas esas cosas. Y durante estas investigaciones, por supuesto, el nuevo zar Nicolás, que además sabía que su situación era bastante precaria, se enteró de que Pushkin precisamente había sido amigo, ¿no?, de todos estos jóvenes, e inmediatamente quiso conocerle. Se dice que la reunión de Pushkin con el nuevo zar fue muy larga. Se dice también que Pushkin reclamó justicia y pidió clemencia y pidió que se liberara y se salvaran a todos estos jóvenes que eran sus amigos.
El zar, sin embargo, tenía otros planes para Pushkin y quería aprovechar su buen nombre con el pueblo para intentar él mismo un poco recuperar su mala imagen, teniendo como a Pushkin de su escritor de cabecera, digamos. Entonces el trato que le propuso, que Pushkin no podía rechazar porque no tenía ninguna otra alternativa, era quitarle toda la censura y todas las prohibiciones, quitarle el destierro, es decir, Pushkin en teoría podría vivir donde quisiera, a cambio de que fuese el propio zar el único censor de la obra de Pushkin. Bueno, imaginaros que bien estaría, ¿no?, tener al propio zar leyendo todas las cosas que escribes, decidiendo si son publicables o no. Evidentemente el zar encargó a uno de sus empleados, a uno de sus seguidores, que se encargara estrechamente de vigilar la obra de Pushkin, y aunque Pushkin en teoría era libre para ir y venir, eso en la práctica no era cierto. Tenía que pedir permiso a este señor nombrado por el rey. Incluso para salir de la ciudad de vacaciones o para hacer cualquier viaje necesitaba su permiso. Y así vivió bajo la intensa censura y vigilancia de ser el protegido y el vigilado del nuevo zar Nicolás. Así que Pushkin se instala de nuevo en Moscú, empieza a trabajar para el zar y en los próximos años cada vez más, aunque parece que está contento y tranquilo, se le empieza a notar, sobre todo se sabe por alguna de las cartas que escribía en aquella época a sus amigos, que la desilusión y la presión de sentirse todo el rato vigilado le estaba costando mucho. Y bueno, más o menos en 1830 conoce a una joven, una chica bastante más joven que él, con la que decide que quiere casarse. Le propone, de hecho, la primera vez su familia, la familia de ella lo rechaza, vuelve a proponer a cabo de un tiempo y ya lo aceptan. Y mientras tanto está la epidemia de cólera que está acechando Moscú y está empezando a propagarse a lo largo de todas las poblaciones del río Volga, con lo cual Pushkin decide irse a Volodino, que es un sitio donde tiene una casa, para arreglar ciertas cosas antes de la boda. Pero le pilla por el camino todos los cierres de todos los pueblos y carreteras, que además ya la epidemia del cólera es tan grave que se implica el ejército, y Pushkin se ve obligado a quedarse unos meses aislado allí en Volodino, en la población esta. Y aprovecha también, es verdad, estos meses ya por fin para terminar Evgeny Onegin. También aprovecha para escribir alguna de sus otras obras más famosas. Una de las cosas que dice Dostoyevsky de Evgeny Onegin es que es un poema sensiblemente real, que encarna la auténtica vida rusa con tal fuerza creativa y perfección como nunca se había hecho antes de Pushkin, ni a lo mejor después de él. Así que, cuando la epidemia del cólera remite un poco en invierno, él puede regresar a Moscú. Se casa con esta chica que se llama Natalia, que es una chica, por lo visto, de una belleza extraordinaria que a todo el mundo le gusta y le atrae. Y como ahora Pushkin, está en el círculo de protegido / vigilado por el rey al conocer a su joven esposa queda también encantado con ella. Él y toda la aristocracia, la alta aristocracia rusa, con lo cual de repente empiezan a invitar al joven matrimonio a todas las fiestas y a todos los bailes y a todas las celebraciones. Incluso llegan a tener que darle a Pushkin un título así como de mentirijilla, solamente para poder tener un título digno de poder asistir, ¿no?, al palacio real con el resto de la aristocracia y del séquito del zar.
Estas fiestas ya a Pushkin no le hacen ninguna gracia, él tiene que ir con su uniforme reglamentario mientras ve a su joven esposa bailar con todos los demás hombres, y incluidos, ¿no?, todo el cortejo del rey. Mientras tanto, como también tiene que formar parte de esta vida, pues empiezan a gastarse un montón de dinero en vestidos para ella, en muebles, en mudarse a un apartamento más grande, ¿no?, como más digno de su nuevo estatus de favoritos del zar. Entonces empiezan a contraer deudas y deudas y deudas, sumadas además a las deudas que ya tiene Pushkin y que sigue teniendo del juego de apostar a las cartas. Y bueno, la situación económica de hecho nunca mejora, simplemente sigue yendo a peor. Y durante esta última época, uno de los encargos que le hace el zar a Pushkin es que le abre todos los archivos reales y quiere que escriba una crónica sobre el zar Pedro I. Pushkin entonces empieza a leer y empieza a investigar, encontrándose con un personaje histórico y con un hecho histórico mucho más interesante, que despierta mucho más su interés, que es el líder de la rebelión de los cosacos, Pugachev, que es una rebelión que hubo durante la segunda mitad del siglo XVIII en Rusia, y este evento y este personaje histórico le inspiran para escribir otra de sus novelas más famosas, La hija del capitán. Y ya termino hablando de sus últimos años, y es que en este ambiente, ¿no?, de vigilado pero a la vez favorito del zar, en el que su mujer era favorita de todos los hombres de la corte, él estaba absolutamente frustrado y desesperado con este asunto, aunque ella nunca, en teoría, nunca fue más allá, ¿no?, de esta parte social de complacer a todos los que le pedían que bailase con él. Y lo que ocurre es que en 1834 más o menos llega a Moscú un hombre francés que se llama Georges Dantes. Es un hombre que tiene una turbia, no muy clara relación con el cónsul holandés en Rusia, y se trata de un hombre joven, muy apuesto, con muchas ganas de subir en el escalafón social, muy egoísta, muy cínico y bueno, absolutamente despiadado. Y no se sabe muy bien por qué, si porque realmente le gusta la mujer de Pushkin, Natasha, o porque necesita a una mujer de alguien muy famoso, muy conocido, muy visible, para decir que tiene una aventura con ella y así, digamos, disimular sus propias relaciones, que parece ser que eran un poco turbias y eran un poco conflictivas si se llegaba a saber la verdad. Y entonces empieza a cortejar, a acosar más bien a Natasha. Claro, Pushkin ya ha llegado como a su límite cuando viene este señor y empieza a hacerlo, ¿no? Él además lo hace todo muy evidente y muy abierto y muy notorio, porque precisamente quiere, ¿no?, que se sepa, que haya un escándalo alrededor de esto. Entonces a Pushkin no le queda otra opción más que retarlo a duelo. Pero por el camino, digamos, de repente este señor francés anuncia que va a casarse con la hermana de Natasha. Así que, bueno, un poco entre los amigos de Pushkin y entre todos, este duelo se detiene, no se realiza. Y bueno, pues este señor se casa con la hermana de Natasha, aunque nunca deja de cortejar a Natasha. Y llegados a este punto, ya que Pushkin, digamos, está ya al límite de todo su aguante social, además se ha ganado muchísimos enemigos entre la alta sociedad de San Petersburgo. Tiene muchos amigos, pero también tiene muchísimos enemigos que quieren verle fracasar a toda costa. Y un día recibe una carta anónima que supuestamente está escrita por este señor francés, o el contenido de la carta quiere dar a entender esto. Algunos dicen que esta carta en realidad la escribieron entre sus enemigos, queriendo que este duelo se llevase a cabo. Él, que ya no aguanta más, escribe también una carta muy agresiva
y bueno, pues con todo, ¿no? Dejando toda su furia en la carta hacia este señor francés, y no les queda más remedio que batirse en duelo. Este duelo Pushkin lo mantiene en secreto, no se lo cuenta a nadie porque teme que sus amigos quieran hacerle reflexionar, quieran protegerle y quieran hacer que, bueno, pues detenerle, ¿no? En cierto sentido, pero él ya está decidido a hacer el duelo, ya no le queda otra opción. Él cree que no le queda otra alternativa, así que ya digo, en secreto, una tarde de enero va a batirse en duelo con este señor francés, y en el duelo el francés consigue disparar primero, la bala penetra en el abdomen y creo que rompe uno de los intestinos o el estómago de Pushkin, le deja herido de muerte. Pushkin reclama, aunque caído en el suelo y muy dolorido, reclama su tiro, porque cada uno tenía derecho a disparar una vez. Dispara, pero la bala, aunque da al francés en el pecho, el golpe es absorbido por uno de los botones de su chaqueta, con lo cual en realidad le causa una herida leve de la que se recupera enseguida. Y Pushkin, sin embargo, sufre durante casi una semana antes de fallecer trágicamente, ya digo, como un héroe de una gran novela romántica a los 37 años. Y creo que mucho de su vida, o más bien mucho de su obra, era en cierta parte premonitorio en su vida, porque, bueno, aunque los duelos eran una cosa muy habitual en aquella época, en Yevgeny Onegin hay un duelo, en Yevgeny Onegin hay un amor no correspondido, hay malos entendidos, hay dos hermanas, hay dos amigos. Bueno, en fin, que lo dejo aquí, que el vídeo ya ha quedado infinitamente largo, pero me parecía súper interesante poder compartiros todo esto. A los que vayáis a leer Yevgeny Onegin conmigo y a los que lo estéis viendo en tiempo real, todavía podéis uniros. Vamos a empezar la semana que viene, el lunes 17. Os dejo abajo también en la descripción toda la información. Y tengo muchísimas ganas de empezar con esta obra, y quizá después me quede con las ganas de leer más cosas de Pushkin, quién sabe, es muy posible. De momento me despido, termino aquí este vídeo. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme y escucharme, y hasta la próxima. Adiós.